nada, Valeria, la verdad estoy contento de compartir acá una actividad de ciencia ficción. Bueno, el formato es el medio experimental porque es la primera que lo hacemos, pero voy a comentar algunas ideas para una poética posible de la ciencia ficción y después vemos si hacemos un taller o charlamos. Casi todos los materiales que traen son de literatura, pero como hay gente que viene de otras disciplinas, está bueno por ahí también pensar cómo usar estas ideas para otros lenguajes que no sean necesariamente de la literatura. Y bueno, quería empezar hablando de la noción de la fórmula. Ahora justo recientemente estaba un escritor que, bueno, no voy a decir el nombre porque me están filmando, pero que como que denostaba la ciencia ficción diciendo que dependía de fórmulas, como de estructuras que se repiten, a diferencia de la literatura pura, que es una experimentación o la innovación del lenguaje. Y bueno, es como el lugar común a veces para denostar a los subgéneros, digamos, que dependen de fórmulas que se repiten, y me parecía interesante reivindicar ese instrumento para pensar la particularidad de la ciencia ficción. Primero pensando, bueno, cómo también se usan otros lenguajes como en la química, por ejemplo, o también en la política, la idea de la fórmula, que es mezclar elementos para producir nuevas sustancias, digamos, y quizá la especificidad que tiene la ciencia ficción es la capacidad como de traficar lenguaje de otras disciplinas, digamos, para introducir a la literatura, no sé, el lenguaje de la microbiología, de la medicina, de la ingeniería espacial, y especialmente, bueno, ahora en el contexto actual en el que el capitalismo cada vez digamos, instrumenta y coloniza más el lenguaje de la ciencia ficción canónica para estetizar, digamos, sus productos y sus marcas, como que puede ser interesante también como recuperar ese lenguaje para repolitizar la ciencia ficción y desestetizar esos lenguajes que usa el capitalismo para estetizar las marcas y los productos. Bueno, entonces, por un lado me gustaba pensar la fórmula como este laboratorio en el que se trafican lenguaje de otras disciplinas, de la ciencia y de la técnica, que son tan importantes en el contexto contemporáneo. También pensando, bueno, en el uso de Lewin habla de la bolsa transportadora, pero también hay otros autores y autoras que piensan en este carácter de traficante, digamos, de la ciencia ficción, que le permite ser un laboratorio de lenguajes científicos y técnicos de muchos lenguajes, y esta cuestión híbrida, ¿no? Frente a esta crítica que escuchaba de la pureza de la alta literatura. Bueno, como la pureza solamente se puede construir fascismo, digamos, con este carácter mestizo de la fórmula química, la fórmula política, en la que se puede hacer como las grandes revoluciones del lenguaje o también de la política. Entonces, por un lado, me gustaba pensar la fórmula como esta cuestión de laboratorio de tráfico, y también, como estamos pensando en una poética, también lo que sería en el lenguaje tanguero el sheite, digamos, como los procedimientos que hacen específicamente de género. No sé si alguien tocó algún género musical, no sé, tango, jazz, pero es como que siempre eso, como los sheites son los que hacen el lenguaje, digamos. Justo ahora estaba leyendo a un escritor de cyberpunk que se llama Rudy Rucker, que lo llama Power Chords, como los grandes temas de la ciencia ficción. Y me gustaba, bueno, porque me acordaba que Borges en un ensayo dice que los temas de la literatura son 4, que son el regreso de un viaje, la guerra, la búsqueda de un objeto muy valioso y el asesinato de un ícono, de un padre o un dios. Y bueno, ahí te Rudy Rucker dice que solo en la ciencia ficción hay 30 temas, a diferencia de Borges que dice que hay 4 en toda la literatura. Así que bueno, en la literatura pura, la rancia, la que quizá no tiene nada para decir en nuestra época, piensa que solo hay 4 temas, y solo en la ciencia ficción hay 30 y quizá hay muchos más. Y bueno, les voy a comentar. Bueno, dice que los power chords lo llaman de ciencia ficción, que lo toma muy del pulp, ¿no? Dice que son las pistolas láser, las naves espaciales, la máquina del tiempo, alienígenas, telepatía, platillos voladores, agujero gusano, viajes superlumínicos, metaversos, clones, robots, teletransportación, tecnología de achicamiento humano, la destrucción de la Tierra, velocidades inteligentes, antigravedad, naves interestelares, desastres ecológicos, joystick de seducción de placer, universos alternativos, nanomáquinas, virus que controlan la mente, dimensiones espaciotemporales superiores, computadoras cósmicas que generan nuestra realidad, el ataque de las hormigas inteligentes,
Bueno, eso dice Rudy Rucker, que son los 30 temas de la ciencia ficción, y sin embargo yo traje otros 3 que no son esos, así que hay 33, podemos decir por ahora. Y entonces, bueno, entonces los 3 que vamos a hablar son ambientes y agencias, y el tiempo es como algo que subyace a las otras 2. Y el ambiente quería como dividirlo en 2 partes, como pensar el cambio climático, el calentamiento climático y la geoingeniería planetaria o terraformación, que es la producción mediante tecnología de la posibilidad de que otros planetas sean habitables, planetas o lunas. Bueno, y quería empezar con este libro de un escritor indio que se llama Amitabh Ghosh, que él dice, bueno, como que la crisis climática es una crisis de la imaginación realista y de los presupuestos geológicos que la constituyen. Y lo que él dice es que al mismo tiempo, digamos, que el capitalismo adquiere un carácter planetario, y digamos, se expanda a todo el mundo, transformando la tierra mediante los monocultivos de tabaco, de azúcar, de café y la minería y la implementación de redes de trenes y una economía que depende del carbón, digamos. La novela realista europea se constituye pensando la forma del yo y de la familia europea, pero le da la espalda a estos procesos planetarios que están cambiando la Tierra. Y entonces, digamos, cuando se produce un colapso de este sistema, con la crisis socioambiental, la novela realista no tiene nada para decir sobre estos fenómenos, porque se construyó de espaldas a estos fenómenos planetarios. Y me parece interesante que este autor habla de que hay una teoría geológica que subyace a la novela realista. Entonces me parecía interesante pensar, por ahí en vez de volver a leer a Dickens, a Flaubert, a Balzac, podemos repasar las teorías geológicas que existían en esa época, que por ahí es una manera más interesante de volver a esos autores y autoras. Y también pensaba cómo por ahí se podría hacer una teoría geológica de la literatura argentina y cómo eso reconfiguraría también todas las tradiciones y los esquemas. Bueno, ahora por ahí lo podemos comentar un poco más sobre eso. Pero bueno, entonces todo esto es interesante porque, entonces al tiempo que los grandes imperios europeos se expanden en todo el mundo, empiezan a aparecer fósiles. Empiezan a encontrar en las escrituras de las piedras marcas de animales, de insectos que no se sabía qué era. Entonces, y también, digamos, era necesario una ciencia que pueda explicar, digamos, cómo funcionaba la cuestión mineral y fósil para poder, optimizar la extracción de minerales también. Entonces, en este momento en el que se expanden los imperios, también empiezan a aparecer muchas teorías geológicas. Y la primera es el catastrofismo, que el primero que escribe es Thomas Burnett, que lo traje solo porque es medio bizarro y me gusta. Porque hasta ese momento, digamos, se pensaba que la historia de la Tierra era la que contaba la Biblia. Alguien había contado la historia de la Tierra y decía que la Tierra tenía 6.000 años. Y entonces Thomas Burnett trata de hacer una teoría geológica de cómo ocurrió el diluvio universal. Este es como el mapa que él hace de la Tierra, explicado a partir del Génesis, el diluvio universal y el Apocalipsis. Y lo que él dice es como que él supuestamente hizo un cálculo de cuánta agua había en la Tierra y se dio cuenta que el agua que había en la Tierra no era suficiente para que hubiera ocurrido el diluvio universal. Entonces él proponía como que hubo un meteorito que produjo una catástrofe y que abrió al medio de la Tierra y que dentro de la Tierra había agua y por eso se produjo el diluvio universal. Pero bueno, esta es como la primera teoría que depende mucho de creencias bíblicas. Y después por ahí que más interesante es Georges Cuvier, que era un polímata, también era biólogo, era filósofo, matemático, y este tipo empieza a analizar los fósiles de mamuts. Y porque hasta ese momento se pensaba que los fósiles eran, de acuerdo a la teoría de Génesis, no se pensaba que las especies las inventó Dios y cada especie era una reproducción de esa esencia que había inventado Dios y no había ningún tipo de cambio posible. Entonces este tipo aprovecha, porque era francés, y empieza a enviar naturalistas a las colonias francesas para buscar si había mamuts en algún lado, porque estaban los mamuts en los fósiles. Y se dan cuenta, empiezan a analizar a los elefantes de la India y se dan cuenta que no son exactamente iguales a los mamuts, entonces ahí se inventa la teoría de la extinción. Hasta ese momento no existía un concepto que dé cuenta de la extinción de especies. Y es interesante, cómo al mismo tiempo que el capitalismo está produciendo un efecto destructivo en la Tierra, hace falta producir también un concepto que den cuenta de ese efecto destructivo, digamos, la extinción. Si bien la extinción de la que él está hablando es previa a los efectos industriales, entonces él propone una teoría que es la primera, la versión más científica, que es el catastrofismo, que es que hubo una catástrofe
que puede haber sido, no sé, un terremoto o la caída de un meteorito que eliminó una forma de vida que había en la Tierra, en particular los mamuts, los dinosaurios, y bueno, y por eso se extinguieron. Pero bueno, después hay otra teoría que primero la propone James Hutton, que piensa que la Tierra es como una máquina y que tiene, digamos, la capacidad de, como una especie de autómata, de ir produciendo capas de sedimentos. Este es como el mapa que aparece en el folleto que él escribe. Pero después, digamos, el que sistematiza su teoría es Charles Lyell, que propone la teoría del tiempo profundo, que esta es una teoría como revolucionaria porque propone que la Tierra no tiene 6.000 años, sino que tiene miles de millones de años y que la humanidad es simplemente un momento dentro de una historia planetaria que se cuenta en eones, ya en tiempos que para lo que la vida humana es una insignificancia total. Y digamos lo que lo vuelve canónica la teoría de Lyell es que después Darwin la usa para hacer la teoría de la evolución de las especies. O sea, como que esta teoría de que la Tierra tiene cambios uniformes y graduales, que son de millones de años, o sea que no hay catástrofes, le permite a Darwin pensar que como en esa especie de escenografía ambiental geológica en la que no hay ningún cambio, las especies en un tiempo menor pueden tener en su competencia entre sí, digamos, las que se adaptan mejor son las que sobreviven y las que permanecen. Bueno, y leyendo sobre eso me gustaba como una frase de Marx que relata todos estos materiales cómo él piensa que son como una proyección ideológica del capitalismo inglés de ese momento. Y dice como que Darwin redescubre el siglo XIX industrial en el mundo de las bestias y las plantas. Y bueno, como este esquema de pensar que la Tierra, al tener cambios graduales, es como algo fijo y estable, y es como una escenografía que permite que se pueda extraer infinitamente, digamos, porque no hay ningún tipo de cambio. Y al mismo tiempo le da como una especie de escenografía estable a la literatura realista para que el ambiente sea, digamos, un mero decorado de fondo. Este es como el lugar en Escocia en el que Charles Lyell propone la teoría del tiempo profundo, que es como una formación volcánica en Escocia. Bueno, estas son unas piedras que traje porque, digamos, hace más de 20 años están apareciendo en el océano Pacífico piedras que tienen dentro de sus sedimentos restos industriales, como pedazos de cables, de metales, de alambres, de pintura, de látex. Y entonces, digamos, ahora hay como una propuesta de una nueva teoría geológica que es el antropoceno, que digamos como que la humanidad como especie se convirtió en una fuerza geológica que influye en los procesos planetarios, digamos. Entonces, bueno, digamos, esta teoría del uniformismo, de la estabilidad de la Tierra en la que nunca cambia, con el cambio climático, con esta teoría del antropoceno, es como que se colapsaría. Bueno, esta es otra de las piedritas. Entonces, bueno, ahí como pensando en estos temas, el tiempo, en la novela realista sería como centrado en los tiempos de lo humano y la familia. Pensaba, bueno, 100 años de soledad, que lo podemos pensar, si bien no es una novela exactamente realista, si bien en esta tradición, podemos pensar que es como, bueno, en el título cuenta lo que puede contar una novela realista, 100 años. Y me causaba gracia una frase de Borges que cuando le preguntaron qué opinaba del libro, dijo con 10 hubiera sido suficiente, 10 años de soledad. Después, bueno, grandes obras intensificación de esos procesos de la novela decimonónica, como Ulises, transcurre en un día. En busca del tiempo perdido es un puñado de recuerdos. Después, bueno, el Phineas Wake transcurre en un sueño directamente. Entonces, digamos, como esa posibilidad de pensar que el ambiente como una escenografía nunca cambia, le permitió como a la novela realista y a sus experimentaciones posteriores en el siglo XX, digamos, complejizar los tiempos de lo humano y del yo. Pero bueno, ¿qué pasa, digamos, y bueno, un ambiente escenográfico y urbano de las ciudades y las agencias no humanas son objetos y animales que forman parte de la escenografía como un ser a la mano, como una naturaleza muerta. Me gustaba, bueno, como en inglés y otros idiomas sajones, paisaje se dice vida quieta, como algo que está quieto. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa cuando este esquema colapsa y el ambiente se vuelve protagonista y lo no humano sujeto, como en el cambio climático o bueno, pensando el virus en la pandemia? Bueno, después también lo que quería comentar es que esto que era interesante pensar cómo la literatura argentina también, si podemos pensar, sería interesante hacer una reconstrucción geológica y cómo eso cambiaría todos los esquemas de la tradición,
O sea, por ejemplo, Borges con el jardín de los senderos que se bifurcan, que tiene como una visión matemática del ambiente, de repente estaría más conectado a la novela realista de lo que él hubiera querido. Y por ahí un autor como Quiroga, que no casualmente vivía en Misiones, en la frontera extractiva de la selva y de los monocultivos yerbateros, con sus historias como el Simún, que son como sobre grandes catástrofes ambientales, como que adquiriría un protagonismo mayor en el contexto actual. Y después hay un autor que a mí me gusta mucho, medio olvidado, que es Bernardo Canal Feijó, que es un escritor de Santiago del Estero que intentó sin mucho éxito pertenecer al Grupo Sur, que bueno, los del Grupo Sur estaban como pendientes de los escritores o escritoras que llegaban de Francia y este pobre Canal Feijó, como era de Santiago del Estero, como venía de las provincias, no le daban mucha pelota. Y este Canal Feijó es interesante cómo ya en los 50 está hablando del cambio climático que está sucediendo en Santiago del Estero y propone un concepto muy interesante que es el despaisamiento, como que el extractivismo, digamos, despaisa los ambientes, los deshace. Entonces, bueno, eso, y después, bueno, con esta cuestión de que el realismo, al haber se construido con una teoría geológica que no puede dar cuenta de las catástrofes ambientales, me parece interesante recuperar un hecho que también nos sirve como archivo para pensar el momento que vivimos, que fue en que en 1815 erupcionó un volcán en una isla en Indonesia, el volcán Tambora, que expidió, acá tenía como 1.700 millones de toneladas de gases volcánicos y produjo que en la Tierra durante un año no haya verano en ninguna parte del mundo. Justo ahora estaba leyendo a propósito de esto, un escritor colombiano que se llama William Ospina, que tiene un libro que cuenta como ese año. El libro igual no es muy bueno, pero y recién comentamos con Pablo que Turner empieza a hacer sus pinturas en esa época, porque fue un año que en toda la Tierra estaba todo como nublado y bajó la temperatura de la Tierra como 3 grados y no hubo verano. Hubo países en los que en el momento que era verano nevó. Y bueno, Turner en ese momento sale a pintar y pinta estos lugares súper lúgubres. Bueno, en ese momento se ha dado la casualidad de que se juntan Mary Shelley y Lord Byron. Y Lord Byron se escapaba de Londres por un escándalo que había tenido, un divorcio. Y se fue con su médico personal, John Polidori, y se encontró en Suiza con Mary Shelley y con su esposo Percy Shelley, y supuestamente iban a pasar unas vacaciones en una villa, se llama, ¿cómo es que se llama la villa? Villa Diodati, en Suiza, que es como un lago que da a los Alpes suizos. Y bueno, llegan y al poco tiempo erupciona el volcán y entonces está todo nublado, está lloviendo todo el tiempo, no pueden ver los Alpes porque está la ceniza volcánica. Y entonces proponen quedarse dentro de la casa y ponerse a escribir historias de terror en relación al clima que había por esta catástrofe volcánica. Y ahí Mary Shelley escribe Frankenstein y John Polidori escribe la primera historia de vampiros, que es The Vampire. Entonces, bueno, me parece interesante pensar cómo al mismo tiempo que la novela realista surge dando la espalda a las catástrofes climáticas, Frankenstein, que se considera por ahí la primera obra moderna de ciencia ficción, surge a raíz de una catástrofe climática. Así que eso. Hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta? Estoy hablando muy rápido, ¿no? Ok. Bueno, y después traje como un archivo de materiales latinoamericanos para pensar, digamos, cómo dan cuenta también de estas temáticas. Yo los voy a ir comentando para tener material después para el de si lo hacemos taller o para conversar. Esta es una novela muy interesante de Eric Mota, un escritor. Esta es la edición que yo leí, que la publicó el autor, pero recién Marcelo, que me regaló esta de Indómita Luz, que lo sacaron en Argentina. Espectacular. Bueno, y esta novela transcurre en un universo contrafáctico en el que, digamos, la Guerra Fría se concretó en un enfrentamiento militar y la Unión Soviética le ganó la guerra a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se convirtió como un país de tercer mundo y la Unión Soviética, bueno, domina la Tierra y también alcanzó, digamos, a colonizar el espacio y tiene colonias en el espacio, y hay un ciclón que cambia completamente la geografía del Caribe y gran parte de Cuba queda como bajo agua. Y entonces lo que ocurre es como Estados Unidos es un país muy pobre, hay como balseros que van desde Estados Unidos para buscar cobijo en Cuba. Y es como una historia de hackers, como muy en el lenguaje de la ciencia ficción, pero lo que es interesante es que también toma
materiales de las religiones afrocubanas, y es como que hay en un mundo cibernético hay deidades orishas de la religión yoruba, bueno, y es un libro que forma parte de un momento muy interesante de la ciencia ficción caribeña, que está bueno también tender puentes latinoamericanos a otras partes de Latinoamérica, porque acá estos materiales quizá, en particular gracias al trabajo genial de Marcelo y Juan Mateo, lo publicaron, pero la mayoría no llegan acá. Entonces está bueno también hacer un archivo de lo que está pasando en el Caribe. Después esta es otra novela también de una escritora dominicana, Rita Indiana, La Mucama Omicunlé, que también hay como un ciclón que inunda todo el Caribe, que bueno, parece que es un tópico común en el Caribe. Y también esta catástrofe en el medio de un cambio climático produce que la vida marina desaparezca casi por completo. Entonces hay como un grupo de gente que se dedica a traficar anémonas, que a su vez es como que tienen como unos tentáculos que recuerdan algo medio Lovecraftiano, y también, digamos, tienen una relación con las religiones afrocaribeñas, porque hay una santera que puede, digamos, leer lo que va a pasar en el futuro. Bueno, para tener en cuenta. Esta no se publicó en Argentina. Bueno, y después hay varios autores y autoras más. Después está Yolanda Arroyo Pizarro, también es de Puerto Rico, que tiene una novela buenísima sobre unos virus que invaginan a los hombres y como que los vuelven mujeres, que es buenísima, que la escribió antes de la pandemia, porque ahora todo el mundo está escribiendo de pandemias y de virus, pero este libro de varios años anterior, que también la recomiendo. Y después está Odilius Black, que es una escritora afrofuturista dominicano, también buenísimo. Solo para tener en cuenta que en el Caribe se están escribiendo cosas muy piolas. Y después esto, bueno, para pensar una tradición argentina también del cambio climático, esta novela es fundamental, y que forma parte de una trilogía, que es Plop, Frío y Subte, que, bueno, ahora justo que estamos conmemorando la crisis del 2001, lo publica muy en ese contexto, y está por un lado marcado por la crisis de 2001, porque son como una especie de cartoneros y cartoneras que van como errando por un desierto, pero al mismo tiempo se sugiere que hubo como una catástrofe que no se explica cómo fue, que hace que toda la Argentina sea un desierto, también en comunicación con los imaginarios de los desiertos del siglo XIX. Y nada, esta novela es buenísima, si no la leyeron. Y después está la continuación, que es Frío, como en este ambiente hay como un invierno polar siberiano en Argentina, y es una mujer que se va arrastrando por este desierto, y es todo como ella arrastrándose, recuerda un poco a Los días felices de Beckett, que también es como la historia de una mujer que se va arrastrando y le va cayendo arena encima y se va hundiendo cada vez más. Nada, recomendado para toda la familia. Y esta es una obra de teatro que no es específicamente de ciencia ficción, pero bueno, está esa frase de Borges, de que un escritor, una tradición inventa sus precursores, tratando de pensar como una tradición de la catástrofe ambiental. Está bueno, me parecía bueno recuperar esta obra de teatro buenísima, que todavía no se publicó el texto. Yo lo pude leer, pero todavía no se publicó, que es este grupo de actrices Piel de Lava. Y bueno, es una historia de unos subcontratados de una empresa petrolera en Vaca Muerta, que trabajan ahí como son como unos turnos como de 15 días sin parar. Y nada, son como compiten quién es el más macho, y hay como todo una analogía como con el petróleo, que lanza el pozo como algo medio eyaculatorio, pero de repente el pozo decide dejar de producir, y entonces ahí es como el pozo como que se vuelve el protagonista de la obra, y bueno, ¿qué le pasa al pozo que no quiere largar el petróleo? Y es como la potencia del ambiente que se niega a ser extraído, es como que empieza a transformar a todos los personajes, y bueno, es como que empieza, como toda performance de masculinidad que tiene al comienzo, como que se empieza a quebrar y se empiezan como a travestir, y es muy interesante esta obra. Por ahí, no sé, tuvo mucho éxito, por ahí alguien la vio, no sé. Y esta es una novela también muy interesante de Claudia Waf, que ya la publica pensando, digamos, como en el género de la ficción climática o la ecotopía, que forma parte de una trilogía que creo que todavía está escribiendo, creo que publicó el primero y el segundo, y transcurren en el Tigre, como en un momento que hay como una crisis de que se acaba el agua potable y se empieza a traficar. Hay como una especie de varón del conurbano en el Tigre que vende el agua ilegalmente, y nada, y es bastante interesante, y además es una autora que tiene mucha militancia ambiental. Bueno,
también la recomiendo. Bueno, esto no forma parte del archivo latinoamericano, pero me encanta esta novela, que se llama Nueva York 2140, está traducida. Y es una historia que también, como por el derretimiento de los hielos polares, bueno, Nueva York queda bajo el agua y las empresas de real estate como que reinventan todo el marketing de la ciudad como si fuera una nueva Venecia. Y nada, está buenísima también. Y bueno, y después está la cuestión esta de la que quería mencionar, de la geoingeniería planetaria. Como esto, lo primero fue de cambio climático, digamos, de estos imaginarios de volver habitables otros planetas. Y me parece interesante, bueno, como ahora también hay muchas empresas, esta es de la empresa de Elon Musk, SpaceX, que como que están recuperando esto que decía al comienzo, como los imaginarios más mainstream de la ciencia ficción, para instrumentarlos, para estetizar, digamos, sus marcas. Y me parece interesante también traer a colación que como el diseñador de los trajes y de las naves de SpaceX se llama José Fernández y es el mismo que hace los trajes de Marvel, la estética de todas las películas de Marvel. Y también hace como los trajes de Daft Punk, los cascos de Daft Punk. Bueno, y cómo el capitalismo está como hiperestetizando un montón de imaginarios de cómo el capitalismo va a salvar a la humanidad, terraformando otros planetas y como resolviendo el cambio climático, digamos, con los mismos instrumentos que produjeron la catástrofe de este planeta, que es como la extracción ilimitada. Y bueno, me parecía interesante, bueno, ahí traje otras imágenes, y también me parecía interesante también rescatar la cuestión colonial que tiene este imaginario, como bueno, colonizar otros planetas, pero también hay una cuestión patriarcal de que siempre son como hombres, y hay como un imaginario como el hombre salvador que va a rescatar el mundo, y son todos como hombres multimillonarios, como super machos. Ahí como que llevaron una mujer este es el Jeff Bezos que tiene la empresa Blue Origin, que también acá encima son todos vaqueros, como con los gorros vaqueros. Este es, creo que se llama Richard Branson, que es el dueño de Virgin, que también es como tanto estos millonarios, bueno, ahora viajando al espacio, que siempre son hombres. Y bueno, y quería recomendar este libro muy bueno que lo escribió una activista polaca que se llama The End of Man, como un contraapocalipsis feminista, que es sobre este tema en particular, y digamos hace una crítica de cómo toda esta hiperestetización de estos machos que viajan al espacio es como una continuación de imaginarios patriarcales y coloniales de los hombres que van y colonizan. Y nada, es muy divertido este libro, sobre este tema lo recomiendo. Y bueno, ella propone frente a este imaginario del apocalipsis y de los hombres que salvan el mundo terraformando otros planetas, un contraapocalipsis feminista. Que ella dice, bueno, como en el contexto de la crisis socioambiental que pone a las criaturas humanas y no humanas en vulnerabilidad, como lo que se vuelve más fundamental en las relaciones es el cuidado, que es como la práctica de los trabajos considerados siempre reproductivos, generalmente asociados a cuerpos feminizados, y digamos como el cuidado entre las especies es lo que puede salvar a todas las especies de las catástrofes climáticas, socioambiental y económica. Y bueno, me parecía un libro interesante. Y después, bueno, traje como un archivo yanqui como de la historia de la terraformación, que por ahí son muchos libros, pero de última lo vamos salteando, para pensar, bueno, de dónde viene también este imaginario capitalista. Entonces, bueno, genealogía de terraformación planetaria. Bueno, este lo traje, es un libro muy interesante porque como en la Guerra de los Mundos, bueno, que está basado en unas teorías astronómicas que había en el siglo XIX, que era que Marte era un planeta que era como que se encontraba en lo que sería el futuro de la Tierra porque se estaban extinguiendo los océanos en Marte. Había un astrónomo que se llama Giovanni Schiaparelli que decía que había canales en Marte y que esos canales los había hecho una civilización marciana y que esos canales se estaban agotando. Entonces, como que Marte estaba viviendo una catástrofe climática. Entonces había un imaginario de que los marcianos iban a invadir a la Tierra y bueno, en ese contexto es que Wells publica este libro, pero también lo interesante del libro es que hay como una analogía muy interesante con el colonialismo británico, pero desde como el colonialismo biológico, digamos. Como el colonialismo también tiene una parte que es como destrozar los ambientes, los biomas para introducir monocultivos o también involuntariamente introducir pestes.
Bueno, y lo que es interesante en realidad de este libro que es una marteformación de la Tierra, porque los marcianos traen como un yuyo rojo, colorado, que supuestamente es el que le da el color rojo a Marte, y como que empieza a expandirse como una peste este yuyo, y es como que empieza a matar toda la vida que hay en la Tierra. Y lo que es interesante es que, bueno, supuestamente Wells cuenta que no sabía cómo terminar el libro, y cuenta que en ese momento estaba leyendo de cómo los ingleses habían introducido en Oceanía un montón de enfermedades, o sea, involuntariamente, como gripes, tuberculosis, etcétera, y que un montón de comunidades indígenas habían sufrido un montón de epidemias, como también pasó en América, que las habían diezmado por completo. Entonces, bueno, como el final de la novela es como que los marcianos se contagian de gripe y se mueren, se empiezan a morir. Pero bueno, me pareció un libro interesante, como a veces se lo piensa como un precursor de estas temáticas. Y este es el primero así que más específicamente introduce la cuestión de la terraformación, que este es un autor que a mí me encanta, que hay gente que lo lee acá, no sé si están leído. Yo lo conocí porque hay un libro de él que tiene prólogo de Borges, y vi como creo que eran los prólogos, con un prólogo de prólogos, que está el prólogo que le escribe a Juan Raro, que es una historia como una entidad súper inteligente. Bueno, como el gran tema de la literatura de Olaf Stapledon es lo no humano. Después tiene otra buenísima que se llama Sirio, que es la historia de un perro inteligente que como que hacen un experimento en la Segunda Guerra Mundial y le introducen una inteligencia humana a un perro, y son las memorias del perro, en la que cuenta cómo sufre por tener inteligencia por una especie que no está considerada que pueda ser inteligente. Después tiene El Hacedor de Estrellas, que también está bastante en conexión con esta. Y bueno, y esta es como una historia paleontológica que transcurren 2 billones de años y cuenta que las mutaciones posthumanas que van a ocurrir de la humanidad dentro del futuro, digamos. Y bueno, o sea, bueno, está muy en el contexto de los imaginarios nucleares, porque hay como una catástrofe nuclear en la Tierra y sobrevive como una civilización en la Patagonia, que es como los únicos humanos que sobreviven, que después tienen como un accidente y matan a toda la vida en la Tierra. Y después es como que empieza a haber evoluciones poshumanas que se mudan a otros planetas, y primero empiezan a terraformar Venus, como con un proceso de electrólisis. Empiezan a sacar agua, supuestamente empiezan a sacar oxígeno, de unos océanos que hay en Venus. Y esta civilización poshumana construye unos robots que los ayudan a producir la terraformación. Y después cuando el Sol empieza a expandirse porque se empieza a morir, la humanidad se muda a Neptuno. Y ahí en Neptuno también como que, bueno, llevan como empiezan a introducir vegetación, pero como en Neptuno un año son 200 años terrestres, como que esta civilización poshumana se empieza a adaptar y empiezan a vivir 10.000 años y se vuelven enanos porque hay también más gravedad en Neptuno. Este libro es buenísimo, se lo recomiendo para toda la familia. Y acá no sé, traje en realidad muchos libros, no sé cómo venimos de tiempo por ahí, salté algunos. Esto es un escritor muy de pulp, que se llama Edmond Hamilton, que es contemporáneo a H.P. Lovecraft, que tenía una serie que se llama Capitán Futuro y después terminó escribiendo cómics, y tiene este cuento buenísimo que se llama The Earth Brain, que es como una expedición que viaja al polo y descubren que adentro de la Tierra hay como un agujero y hay como una especie de máquinas que regulan todos los procesos de la Tierra, y como que se introducen y empiezan a usar estas máquinas para cambiar el clima de las distintas geografías de la Tierra. Es un cuento cortito, medio bizarro, pero es como el cerebro de la Tierra, ¿no? Por eso se llama así. Por ahí, como me zarpé y traje muchos libros y no les quiero aburrir, por ahí voy a saltear algunos. Igual es un cuentito que está buenísimo, que es como un niño dentro de 500 millones de años que lee como un manual para niñes de las civilizaciones interplanetarias humanas. Y bueno, este manual le va contando cómo están habitados otros planetas y cómo la galaxia es una estructura que está viva y es como una especie de criatura que tiene tentáculos, que se parece como a Cthulhu de Lovecraft. Bueno, este también está bueno. Después voy a saltear algunos. Lo traje porque es el primer cuento en el que se inventa la palabra terraformación, que
que sería esta palabra de darle las condiciones a otro planeta para que sea como la Tierra. Y bueno, y también traje la tapa, porque bueno, esto era como la Segunda Guerra Mundial, y como, o sea, como en este momento la ciencia ficción empieza a crear como un imaginario imperialista, de cómo Estados Unidos va como viajando a otros planetas y colonizando. Y el cuento es bastante malo, pero bueno, inventa esta palabra que es la terraformación, que es como un científico que viaja al cinturón a un cinturón de asteroides y que supuestamente algunos van a colisionar con la Tierra y bueno, y empieza a terraformar algunos para que puedan vivir las comunidades científicos. Bueno, este es un novelón buenísimo, no tan conocido, de Heinlein, Heinlein, un autor increíble, que tiene como él empezó escribiendo como novelas juveniles, que casi siempre los personajes eran Boy Scouts. Después tiene otra que se llama Cadete del Espacio, que es de esta época, que es buenísima también. Son como historias como de iniciación, pero que en vez de transcurrir en la Tierra, transcurren en el espacio. Y tiene esta buenísima, Farmer in the Sky, que es como un Boy Scout que como la Tierra está superpoblada y también hay una crisis ambiental, como ganan un concurso para irse a vivir a Ganímedes, que es una nube de Júpiter, y bueno, es como una especie de colonización como si fuera el Far West, pero de Ganímedes, y empiezan a cultivar papas, y nada, es como una novela de aventuras, está muy buena. Este lo quería traer porque es un libro como que cambia completamente los imaginarios de la terraformación. Porque bueno, hasta como los primeros libros de terraformación, o los imaginarios también, tenían que ver de cómo producir las condiciones en otro planeta para que pueda vivir la humanidad. Pero aparece este tipo, Lovelock, también basado en las teorías de una bióloga que se llama Lynn Margulis, que propone una teoría, la teoría de Gaia, de que la Tierra es un ser viviente y que ese ser, digamos, es un ensamblaje de un montón de biomas y de formas de vida que hacen que la Tierra sea habitable. O sea, que en realidad para que algo sea habitable para el humano es completamente accesorio, porque lo que tiene que producirse es que haya una simbiosis entre formas de vida bacteriales y vegetales, que es la que producen las condiciones para que la humanidad pueda vivir. Pero digamos, para pensar que un lugar sea habitable para la humanidad, el ambiente no hay que pensarlo como en función al humano, sino que el humano es completamente accesorio. Y en realidad lo que hay que producir es que da las condiciones para que haya una vida bacterial, sobre todo bacterial y después vegetal. Y bueno, y este tipo hace como una versión didáctica de su teoría, que es esta novela de Greening of Mars, en la que explica cómo serían las tecnologías que producirían la terraformación de otro planeta, que tendrían que ver con dar las condiciones químicas para que puedan vivir bacterias y después vegetales, y que produzcan como las condiciones de acidez y de presión para que pueda haber una atmósfera. Y entonces acá como que cambia completamente el imaginario de la terraformación con este libro. Después es una escritora, Pamela Sargent, que tiene es una trilogía de la terraformación de Venus que no es tan conocida, pero está bastante interesante. Y tiene un primer tomo que tiene que ver con esto, de qué tecnologías hay que llevar al espacio para terraformar Venus. Y después los otros libros son más como una novela así de intrigas y de dinastías familiares por el control de Venus, que por ahí son menos interesantes. Pero me parecía bueno traerlo porque es una escritora no tan conocida que tiene esta trilogía de Venus, que es previa, ahí están los 3 libros, que es previa a esta de Kim Stanley Robinson, que es como la más famosa de la terraformación, que es como la gran obra de la terraformación planetaria, que está basada en toda la teoría de Gaia. Y también aparece en la cuestión de las corporaciones, que por ahí en los otros libros la terraformación era más como una terraformación como de imperios. Y bueno, lo que tienen a veces estos libros de ciencia ficción es como hay un formato comercial que todos los libros tienen que tener 500 páginas, no importa cuál sea la trama, y entonces algunos por ahí son medio áridos de leer, pero como este es un libro que está muy bueno, la trilogía, la recomiendo. Esto es lo que traje para pensar como un archivo para reconstruir la cuestión de la terraformación. Después quería hablar del último de las fórmulas, que sería la agencia. Este es un libro de teoría, en realidad, de Quentin Meillassoux, que propone
un concepto que me interesa mucho, que es el archifósil. ¿Todo bien? Ah, ok. No sé si hay gente que está durmiendo, entonces... que propone, o sea, bueno, retoma como toda la teoría de la filosofía moderna, que siempre fue pensada desde el sujeto, y piensa, bueno, ¿qué pasa con las temporalidades que tienen millones y millones de años, como un fósil o como un meteorito? Y entonces él propone esta teoría de algo que es un archifósil, que sería una materialidad que tiene una historia que es mucho más larga que la de la humanidad, tanto en el pasado como en el futuro, y lo propone como una especie de concepto rector para pensar materialidades y que se puede especular sobre materialidades que no dependan de tiempos humanos y cómo sería su agencialidad, digamos. Otra vez solo por eso. Y después este es un libro que me gusta muy poco, pero que se llama Shakespeare y la invención de lo humano, de Harold Bloom, que Harold Bloom dice que Shakespeare es el creador de lo humano, de lo que se entiende por lo humano. Y que después toda la literatura que dice universal, que sería la literatura del norte de Estados Unidos, europea, por ahí Borges también, es como una reformulación de esos tópicos de qué es lo humano. Entonces yo pensaba, bueno, pero ¿qué pasa con las historias del sur, digamos? Sobre todo en la colonización y digamos, todos los cuerpos y los territorios que fueron considerados no humanos para la colonización o para la extracción de geografías. Y entonces pensaba, bueno, cómo por ahí pensar la agencia de lo no humano nos permite construir como una historia alternativa del sur global y una literatura que pueda reconstruir como las violencias que fueron hechas contra cuerpos y territorios que no fueron considerados en esta literatura canónica occidental, que sería la humana, que surge con Shakespeare. Y bueno, y cómo pensar agencias no humanas, bueno, justamente nos permitiría reconstruir esta versión paralela. Y este es, bueno, el último que traje así medio teórico, que es una antropóloga japonesa norteamericana que se llama The Mushroom at the End of the World, que ahora vi que lo tradujeron como La Z del fin del mundo, que es sobre es una antropóloga que como estudia la historia de unos hongos que fueron como una de las pocas formas de vida que sobrevivieron al bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Y lo que tienen estos hongos es que son como muy requeridos en la gastronomía japonesa, se llaman matsutake. Bueno, y es como reconstruye como en un contexto así, cuando una catástrofe que fue el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la historia de una materialidad que como que es capaz de resistir un desastre atómico y cómo es recuperada digamos, en la gastronomía y cómo aparece, también analiza como los grupos que recogen estos hongos. Bueno, me parece interesante como pensar una historia posible de una agencia no humana, que sería este hongo que sobrevivió el bombardeo en Hiroshima. Y después traje un par de libros más de archivo latinoamericano, pensando como ejemplos de libros que traten agencias no humanas. Esta es una novela de un bacteriólogo argentino del siglo XIX, que es Silverio Domínguez, que nació en España y se mudó como muy joven a Argentina. Y en ese momento, bueno, la bacteriología se acaba de inventar y era muy importante las políticas sanitarias porque en ese momento hubo varias epidemias de fiebre amarilla, de tuberculosis y entonces paralelamente a su trabajo como bacteriólogo él escribía como una especie de novelas didácticas para explicarle a un público más masivo, que muy masivo no fue porque no se vendían mucho sus libros, de qué se trataba la bacteriología. Y tiene esta novela Inverosimilitud bacteriológica que se va a reeditar el año que viene. O sea, ahora es medio inconseguible. Yo la encontré en una biblioteca, la biblioteca de maestros, y ahora como la presenté a la Biblioteca Nacional para que la reedite y la vamos a reeditar el año que viene. Y es muy interesante porque es un bacteriólogo que empieza a dar como un cultivo de tuberculosis y bueno, en una especie de salto inexplicable se mete en la placa y empieza a conversar con las bacterias. Y las bacterias le empiezan a contar, digamos, cómo se trasladan por las cañerías para infectar a las personas. Acá es como que están bailando arriba de un niñito que está enfermo. Cómo viajan por las cañerías. Es interesante que le empiezan a contar una historia como de millones de años, de cómo las bacterias empezaron a habitar la Tierra antes de que exista la humanidad y cómo viajaron por los distintos continentes. Y es interesante cómo, bueno, es la historia de una agencia que tiene unos tiempos que exceden por completo a la de los tiempos humanos. Y nada, está buenísimo, muy divertida. Esta es una novela de un escritor mexicano, Rafael Bernal, Su nombre era muerte, de 1947, que escuché, hay gente que dice que la primera novela de ciencia ficción mexicana, pero hay una anterior que se llama Eugenia, que es como de comienzo del siglo XX.
que también está buenísima, que es como una civilización en la que inventan una tecnología para que los hombres puedan tener hijos. Y bueno, esa sería como la primera novela de ciencia ficción mexicana, y esta se la considera la primera o la segunda, que es la historia de un empleado en una empresa como azucarera que está en la selva guatemalteca. Y bueno, el tipo es alcohólico y como que deja el trabajo y se va a vivir con una comunidad indígena en la selva de Guatemala, y se empieza a volver loco por los mosquitos que lo empiezan a picar. Bueno, y el tipo es músico, y bueno, después de varios días como en la selva enloquecido por los zumbidos de los mosquitos, se da cuenta que hay como patrones que se repiten en los zumbidos, que se repiten como en semitonos, y entonces como que empieza a notar como en una partitura la repetición de los zumbidos de los mosquitos, y se da cuenta que tienen un lenguaje los mosquitos. Y entonces como que empieza a decodificar lo que hablan los mosquitos entre sí, y se da cuenta que los mosquitos dominan la tierra y que los humanos son como el ganado que dejan que se reproduzca para poder sacarle la sangre. Y es interesante cómo el libro hace una analogía como del avance de la empresa forestal y azucarera que va como destrozando el ambiente y todas las especies, con los mosquitos que harían como lo mismo con los humanos. Porque además como que los mosquitos tienen como una especie de industria bélica en la que producen las enfermedades tipo el dengue, la fiebre amarilla. Bueno, y el tipo es como que con la flauta empieza a reproducir el lenguaje de los mosquitos y empieza a hablar con los mosquitos. Y bueno, y las conversaciones que tiene con los mosquitos, y los mosquitos lo usan como de presa para ir a hablar con otras comunidades para poder matarlas, y ella es como que se vuelve cómplice de los mosquitos, hace como una alianza interespecie con los mosquitos de la selva, y después es como que se arrepiente porque se da cuenta que está matando a todos los humanos. Bueno, no voy a contar el final, pero es un librazo. Y ahora salió reeditado hace poco en México. Compré algo de Alberto Chimal, que es otro escritor de ciencia ficción que también está bueno. Y este es un libro que se publicó hace poco de un escritor colombiano, que lo recomiendo mucho, que para mí es de escritores y escritoras más interesantes de ciencia ficción ahora. Acá tengo el libro, si alguien lo quiere mirar, que son historias como de parásitos que producen distintos como simbiosis con los humanos. Son como una especie de, también algo que tiene genial este autor, que es ilustrador también. Entonces es como que tiene ilustraciones de estos arreglos simbióticos entre el humano y un parásito, y después cuenta como una anécdota de esas historias. Y bueno, esta es la Transmioruga, que bueno, es como en un futuro en Bogotá, que también hay como un desastre que no se explica bien qué es, pero hay como las calles son subterráneas, y hay como una especie como de Ubers que usan como una especie de parásito que los convierte en unas orugas gigantes, y es como que transportan a la gente por las profundidades de la tierra. Esta historia está muy buena, son como cuentitos. Este se llama Copro Reciclador, que es como lo llaman langostino, que se introduce por el ano y produce como efectos alucinógenos, y la gente se vuelve completamente adicta. Y bueno, y lo que hace el langostino es como que recicla la mierda y el meo, digamos, de las personas, y las permite como sobrevivir en un estado medio como solipsista, en el que están como recibiendo estas alucinaciones que les transmite por el culo el langostino este. Es bastante bizarra esta. Esta es como porque también el autor es como especialista en Medio Oriente, y muchas historias transcurren en Medio Oriente, y esta es como un tipo que trabaja en una corporación en el Cairo que tiene como un fetiche con axilas, y le encantan las axilas, y después descubre que hay como entra en una comunidad de gente también que tiene como que tiene un fetiche con axilas, y descubren que hay como un parásito como que invagina las axilas, y bueno, como que se juntan ahí están como las prácticas que hacen que se chupan las axilas. Está buenísima, y transcurren en el Cairo, no sé si lo dije, entonces está bueno como un cyberpunk de Medio Oriente. Y después ese Cucaratraje, que son como, bueno, gente anciana que cuando ya, digamos, no le responde el cuerpo, se compran como una especie de exoesqueletos de cucarachas que los permiten como devolverle la capacidad de moverse. Pero el problema es que estas como exoesqueletos les dan como los apetitos y los gustos de las cucarachas. Entonces los viejos como que se van a vivir a basureros en los que comen basura y arman comunidades de cucarachas gigantes. El dibujo no se entiende muy bien, pero el cuento era buenísimo. Que son como una especie como de
de parásitos gigantes que son como vehículos y hay gente que hace carreras con los autos. Estaba buenísimo. Este carcinoma Sánchez, este era como el más bizarro de todos. Es como un parásito que producía como agujeros espaciotemporales en las personas. Y también los personajes siempre son medio andróginos. Y es como que con este parásito la gente puede viajar a otros momentos espaciotemporales a través de este agujero que hace en el cuerpo. Bueno, eso es lo que traje. ¿Tienen preguntas? Sí. Yo tenía una pregunta. Cuando empiezas a contarnos lo de James Lovelock, o sea, como que hay un cambio ahora con la teoría de Gaia y así, Sí. ¿Cuál es en realidad la trama de The Greening of Mars? Porque más bien solamente mencionaste esa parte, pero como que me interesaría pensar un poco de qué manera es que se va construyendo la ficción ahora. O sea, como que nos contabas antes que habían historias de iniciación y otras maneras de comenzar con la terraformación, pero ahora cuando se da este otro giro, como tal vez más consciente hacia la Tierra como también otra agencia, ¿cómo es que se cuentan esas historias? Claro, sí, totalmente. Este es como un libro didáctico en el que él trata de explicar la teoría de Gaia y trata de recuperar otra como teoría que se llama como la ecología profunda, o sea, de cómo, digamos, para volver a un lugar que sea habitable para el humano hay que pensar estos largos procesos ecológicos como permitir que haya un ambiente para que surjan bacterias o que surjan como arreglos de distintas especies como o sea, en un bosque. Como un manual. Sí, es como un manual, sí, pero es como una especie de tratado ecológico también el libro, sí. O sea, pensar en cómo para producir eso habría que cuidar esta ecología, digamos. O sea, porque el humano formaría parte de un arreglo de multiespecie, en la que para que sobreviva el humano tienen que sobrevivir todas las otras especies. Y el humano en realidad sería un accesorio al arreglo más profundo que sería que se produzca un ambiente, que es como esta polifonía de especies conviviendo y produciendo simbiosis, digamos, porque también esta teoría en la que también se reposa, que es de Jean Margulis, ella propone, frente a la teoría de la competencia de especies de Darwin, que para que haya vida, en realidad las especies colaboran entre sí, no compiten. Entonces es como que el arreglo que tiene que haber es de especies que colaboran para producir un ambiente. Okay. Sí, o sea, como que me preguntaba más bien si había personajes o si había como alguna manera de ir interactuando en el proceso. O sea, que ellos narraran eso en el libro, pero en realidad no. Claro, según recuerdo es más como una conversación, sí. Sí, por ahí en el de Kim Stanley Robinson está más como novelado. En la novela de Kim Stanley Robinson, que es como una comunidad de científicos que van a Marte y van como una especie de proyecto ecotópico de producir una utopía ecológica. Esa novela por ahí está más narrado como una ficción, en la de Kim Stanley Robinson. Con respecto a seguir con el problema de Haraway, como que está pasando justamente del antropoceno al Plioceno, como lo llama ella, ¿está totalmente en la línea de Gaia o vos lo ves desprendido, digamos, o con un paso más allá? Respecto de todo lo que trajiste hoy, digamos, hay inspiración, por supuesto, en la teoría de Gaia, pero no sé cómo lo ves en Donna Haraway en estos últimos libros, sobre todo en seguir con el problema, ¿no? Que sigue hablando de parentesco, de simbiosis, pero lo veo como todavía más audaz, ¿no? Como una especie de mutación. Claro. Especie, no sé. Claro, sí, por ahí que se relaciona también con el de Tsing, que había mencionado. Es interesante cómo piensa como un feminismo de lo viviente también, como esto del cuidado entre multiespecies, como pensar comunidades como feministas no solo humanas, sino entre muchas especies. Pero a mí igual no me gusta mucho eso. A mí Haraway me encantaba siempre, pero el último libro no me gusta mucho. Como que me parece muy moralista, no sé. ¿Moralista? Sí. Y por ahí como que tampoco habla mucho por ahí de las historias coloniales que producen el cambio climático. No sé, me parece que se queda como un feminismo, un ecologismo como cool de California, como poco político para mí. Pero igual es brillante. Pero no sé, no... Me interesa que por ahí si tenés tiempo de profundizar eso, pero me interesa por qué lo pensás así. En el sentido de que quizás se va a la ficción para terminar de explicar algunas ideas porque no tiene un asidero científico, o ¿cómo lo ves? Porque realmente necesita de la ficción para claro, terminar de totalmente. explicar lo que quiere proponer, ¿no? Claro, sí. A mí lo que me pasa es que por ahí no me convence mucho los ejemplos artísticos que usa también. Eso no me termina de cerrar, esa parte.
como ese salto que hace, cómo la ficción puede contar estos arreglos. No sé, como que no me gustan los ejemplos que usa, entonces ahí es como que se cae para mí. A mí me parece, en términos de Haraway, en relación a esto de la clase privilegiada de California, digamos, no hay que perder de vista que ella también tiene otros trabajos en donde es claramente situado el pensamiento y donde hace un amparo muy claro en esto lo estoy diciendo desde acá, ¿no? Y un libro que publicamos dentro de todo el programa de simiología, digamos, es el que apela más que nada a la situación de la doble muerte, que tiene mucho que ver con la situación, con las teorías, los estudios de extinción más bien, ¿no? Con empezar a pensar la doble muerte y sobre todo desde otros focos como eje, digamos. Pensar la doble muerte desde el sur ya es otra forma de relacionarse a un pensamiento situado que tiene una crítica misma dentro de Estados Unidos para seguir siendo dona, digamos. Claro. No, doble muerte, como qué sería. Lo que plantea es, y bueno, perdón, se asocia un poco con lo que plantea Tom Van Duren de en qué momento en verdad se extingue una especie, ¿no? Si es cuando su mundo ya no hace sentido, cuando lo que está alrededor de ellos, lo que es el Umwelt directamente ya no conforma algo que para ellos sea algo vital, ¿no? Entonces están muertos o extintos en vida, ¿no? Son los ejemplares que mantenemos en vida patrimonialmente, pura y exclusivamente. Y pensar la doble muerte es justamente la muerte en vida y la muerte a posteriori. Claro. Ah, mira. Bueno, después pásamelo, no lo leíes. ¿Alguna otra consulta? Bueno, sí. Leo en mucho de lo que presentaste y en la ciencia ficción en general como un mensaje siempre apocalíptico, creo que me ha sobreentendido. Sí. Y consulto, ¿es esa la causa un poco humana de la ciencia ficción? Como una apocalíptico. Claro. Y sí, puede ser que esté dentro de esos imaginarios. También está bueno cómo se resignifican. Por ejemplo, yo ahora estaba como volviendo a leer algunos cuentos de Dick, que están muy como en el imaginario de la catástrofe nuclear, y como los personajes usan como máscaras y son como territorios deshabitados, y no sé, como que sentía que estaba leyendo la pandemia. Y bueno, como a veces por ahí como se resignifican imaginarios catastróficos de otras épocas, en otras distintas. Pero sí, bueno, era lo que estábamos por ahí comentando ahora, de cómo por ahí la ciencia ficción tiene un lenguaje que permite dar cuenta de esos cambios geológicos que por ahí la novela realista no. Puede ser el compromiso social de la ciencia ficción, pasa por ahí un poco. Tal vez, o es demasiado. Puede ser, sí. Quizás sí, no sabría decirte. Por ahí, bueno, yo leí el libro de ciencia ficción, uno de los primeros tuyos, que es sobre el apogeo de la Argentina, no me acuerdo el nombre. Bueno, Asunción y apogeo de la... Sí. Ese libro, como que vos mezclás mucho lo que es ciencia ficción, pero también historia argentina. Por ahí me preguntaba hacia ahí, recién vos separabas lo que es el realismo y lo que no. Entonces, nada, por ahí pedirte, no sé si algún consejo o algo, pero de cómo haces vos para mezclar por ahí temas que son tan distintos. La historia con algo que sucede en el espacio, algo tan lejano. Claro. Y para mí, bueno, está bueno trabajar siempre con un archivo, como yo siempre, no sé, siempre me resultó como útil por ahí, pensando en una época histórica, hacer como un archivito de materiales, no solamente literario, de cualquier cosa, lo que sea, y como tener como ese archivo como instrumento para trabajar. Después justo, bueno, era algo que iba a comentar y me olvidé que, bueno, que yo acá traía un archivo propio, pero que también como poética es interesante construir tu propio archivo también. Justo estaba leyendo, bueno, ahora no, pero en algún momento leí un texto de Cartoon que nunca tomé un taller con él, pero él como reivindicaba esto del archivo y hablaba a veces con gente de otras disciplinas, como de arte contemporáneo o del teatro también, que como que su manera de producir siempre es con un archivo. Y en la literatura a veces por ahí hablo con gente que no lo hace tanto. Y me parece interesante eso como herramienta de trabajo. O sea, depende con qué quieras trabajar, no sé, pero producirte un archivito de materiales de lo que sea, como un acopio que después te permite por ahí mezclar los lenguajes. O sea, usar ese archivito de lo que tengas con la ciencia ficción o terror, lo que te parezca. Pero nada, eso. Ese es lo único que se me ocurre como consejo, el archivo.
O sea, archivo me refiero como a acumular muchos materiales, como a hacer una investigación previa, digamos. Y después con esa investigación por ahí imaginar la historia. Más que como alguna historia que te cae así del cielo porque sí. A mí una cosa que por ahí no es específica, pero me interesa que vos por ahí algún pensamiento en relación a la pandemia y la ciencia ficción, a este momento medio, bueno, muy bisagra también para nuestra vida y para la literatura, y cómo pensás vos cómo sería una ciencia ficción post pandemia, o por dónde andaría hoy pensarnos en el mundo. Claro, bueno, yo creo que la pandemia le dio mucha legitimidad a estos lenguajes también, pensando esto que hablamos, bueno, del protagonismo de una agencia no humana, o sea, de repente el protagonismo de un virus. Creo que la pandemia le dio mucha legitimidad a estos lenguajes. Pero también me parece que es importante eso también para estar atento de cómo son apropiados por un discurso más mainstream. O sea, al mismo tiempo que le da un lugar a la ciencia ficción, también, si querés hacer algo que tenga por ahí un contenido más político, que también como presta atención a cómo eso también es apropiado muy canónicamente por otros lenguajes, como lo que mostramos de SpaceX y estas empresas que toman este lenguaje de la terraformación. Creo que por un lado le da más legibilidad y sí, a pensar esto de agencias no humanas y de tiempos no humanos. ¿Le quita un poco de ficción a la ciencia ficción? Sí, creo que por ahí le da más legibilidad, sí. O sea, siempre es importante conservar algo de ficción, pero sí. Una consulta sobre algo que leí hace un tiempo y que soy muy poco conocedor de ciencia ficción y con un experto quisiera saber cómo lo ves. Como leía que la ciencia ficción de hace unos años termina algunas de las historias de ciencia ficción convirtiéndose en ciencia tiempo después. ¿Cómo ves la ciencia ficción de ahora hacia un futuro? ¿Como posible realmente ciencia o simplemente como historias un poco apocalípticas? ¿O cómo es esa relación entre lo que es la ciencia ficción que se termina convirtiendo en ciencia o en realidad ahora, con la ciencia ficción de ahora? Claro, sí, hubo un momento que había un comercio más grande. Por ejemplo, Arthur C. Clarke, como muchas de las ideas, inmediatamente la NASA se las compraba apenas publicaba las novelas. Incluso con el satélite es una idea patentada, una novela de Arthur Clarke, y muchos desarrollos que están ocurriendo ahora. Pero sí, por ejemplo, Kim Stanley Robinson, que es como un lector así muy sistemático de teorías de cambio climático, de cómo producir arquitecturas en espacios, en otros planetas, por ejemplo, con las condiciones de otros planetas. Ahora conocí a unas personas de la arquitectura que están como diseñando, basado en la novela de Kim Stanley Robinson, como edificio, cómo sería un edificio en Marte. Así que sí, todavía ese comercio sigue existiendo. Por ahí no sé si es la ciencia ficción que a mí como más me interesa, pero sí sigue habiendo ese tipo de comercio de lenguajes. Totalmente, sí. Si te interesa leer algo así, Kim Stanley Robinson es lo que se llama ciencia ficción dura, que es justamente como que tiene una base técnico-científica en el planteo de la narración, digamos. Y Kim Stanley Robinson es como un referente ahora como de esa vertiente, que produce como instrumentalidades técnicas o científicas que se podrían concretar, digamos. Son los autores los que trabajan desde la especulación de la teoría, desde la ciencia ficción dura, que terminan después de alguna manera haciendo eso, o sea, acompañando a la ciencia desde la propia ficción, pero porque los propios autores son los interesados en esa mirada, en esas teorías totalmente novedosas. Después obviamente hay toda una rama distinta, o sea, a Philip Dick no le importaba qué estaban pensando los físicos, él estaba como conectado con otra cosa. O sea, Clarke y otros tipos, sí. Claro, sí, totalmente, sí. Sí, hay como el cyberpunk, que por ahí más una crítica a la vida, el neoliberalismo, por ahí no tiene mucho para proponer a la ciencia y a la técnica, como Philip Dick. ¿Cuándo nace el cyberpunk? Y el cyberpunk nace, ¿cómo sería? Como en la época de los 80 más o menos.
Acá justo tenemos unos especialistas. Pero sí, surge como en los 80 como un lenguaje crítico a la ciencia ficción más tradicional para pensar cómo, digamos, la tecnología también está produciendo como la precarización en la vida de las grandes ciudades. Sí, William Gibson se considera como el creador del cyberpunk. Un poco siguiendo ese hilo, en los últimos años y sobre todo en la pandemia, hemos vivido una acentuación de la vida digital y virtual y la comunicación sobre todo. No he visto, o por ahí se me pasó, en ningún libro aparece la temática de la telepatía. Como que es más, siento que en la pandemia por ahí se han acentuado esos flashes telepáticos entre las personas. Y nada, ¿qué pensás vos de eso? Si conocés algún libro interesante como para leer sobre eso. Bueno, ahora creo que el año pasado salió un libro de Roque Larraqui que se llama La telepatía nacional. Los clanes de la luna alfana también. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí. Los clanes de la luna alfana. Sí, más que mano de Turcho, sí. ¿Telepatía nacional dijiste? La telepatía nacional de Roque Larraqui, sí. Sí, ese libro estaba muy bueno. Salió creo que el año pasado. Sí, justo salió de telepatía. Al principio, cuando hablaste de las primeras novelas, los primeros cuentos de ciencia ficción, bueno, hiciste referencia al 1815, a Frankenstein de Mary Shelley, y dijiste, bueno, en ese año hay la erupción del volcán Tambora, y Mary Shelley le da la espalda a esta catástrofe. Pero es interesante porque en 1815, el año del Congreso de Viena, y las potencias europeas están tratando de congelar el tiempo en el mismo año que, bueno, la temperatura baja porque no hay verano justo este año. Y Mary Shelley escribe un cuento donde están reviviendo muertos y las potencias europeas están tratando de revivir el ancien régimen. Así que tiene una conexión con la realidad. Y otra cosa que tiene que ver siempre con la misma época es que vos dijiste que hiciste hincapié también sobre el hecho que la ciencia ficción tiene como protagonista, o sea, tiene un rol protagónico el no humano o el catastrofismo, ¿no? Y hay, históricamente, yo no leo mucho de ciencia ficción, cyberpunk, pero históricamente hay una corriente literaria que es el romanticismo, que pone como que un rol protagónico a la naturaleza. Entonces, por lo menos esa parte de la ciencia ficción que habla de catástrofes o algo por el estilo, podríamos definirla como un cyberromanticismo, qué sé yo. Miramos ahí. Claro. O sí. cuánto bueno, puede traer inspiración también desde esta perspectiva, esa parte de la ciencia ficción que habla de la Tierra y de la evolución. Claro, sí. El romanticismo igual es como que está pensado muy en función del humano, porque es como estas potencias irracionales que como que producen una inspiración divina en los humanos. Pero es interesante, por ejemplo, Etta Hoffman, que es uno de los primeros autores de ciencia ficción en medio del movimiento romántico. Como que también en ese momento está la cuestión de lo ominoso, medio que es un tema romántico, y ahí aparecen las primeras historias de autómatas, que aparece la cuestión ominosa de que no se puede distinguir un humano de un robot. O sea, como que también ahí medio con el romanticismo también surgen las primeras historias con imaginarios de ciencia ficción también. Así que habría que pensar por ahí las conexiones. Yo también tengo una consulta sobre, hablas de todo esto de lo no humano y los tiempos no humanos dentro de la ciencia ficción. Sí. Y te quería consultar sobre todas estas como especies o seres no humanos puestos en la literatura. ¿Están puestos con rasgos? ¿Con qué rasgos humanos suelen entrar? O si hay algunos que no tienen como rasgos humanos, no sé, pensando en las bacterias, los mosquitos, que tienen, pues se forman como humanos, como una sociedad humana a acabar humanos. Sí, como qué características aparecen o no en estos seres no humanos dentro de la no ficción que intenta mirar estos tiempos no humanos. No sé si se entiende. Claro, no, sí, totalmente. Y bueno, y depende del ejemplo. Por ahí, bueno, sí, hay veces que
que se introducen rasgos antropomórficos en estas agencias no humanas. Por ejemplo, en las inverosimilitudes bacteriológicas, si su nombre era muerte, tiene un lenguaje. Porque a veces eso es un rasgo que a veces se introducen en estas historias, que tienen la capacidad de tener un lenguaje. En cambio, en estas historias aparece más como montado en la simbiosis, que son como criaturas como que potencian alguna capacidad humana o la modifican, pero no tienen lenguaje. Okay, que no necesariamente tienen rasgos humanos. Claro, Sino que... claro, por este libro que es más de ciencia ficción contemporánea, por ahí es como que deliberadamente se trata de que no sean tan antropomórficas estas criaturas. Pero bueno, habría que ver caso por caso. Sí, por ahí en ciencia ficción más no tan contemporánea, porque que tengan lenguaje unas criaturas no humanas es algo común, como algo que les permite tener agencialidad. Sí, justo a eso iba mi pregunta, Claro. ¿cómo quitarle esos rasgos humanos y de verdad intentar mirar lo no humano desde lo no humano? Sí, totalmente, sí, algo que sea más radical en su agencia no humana, sí, Sí, lo que pasa totalmente es que comparto. quienes lo vamos a percibir somos humanos también. ¿Cómo? Quienes percibimos eso somos humanos. Quienes vamos a percibir eso no humano somos humanos. Lo vamos a percibir mediante categorías humanas. Pero a Claro, veces sí. también hay como cosas de proyectar en eso diferentes formas de lo humano, que es como muy diverso al fin y al cabo, ¿no? Que tras lo hablabas, pensaban los insectores de Orson Scott Card, de la saga de Ender, que son esos, que yo le recuerdo de ahí, pero debe estar en miles de lugares, esa idea de las especies con pensamiento colmena, ¿no? Que no hay un individuo, sino que hay medio una especie de red de pensamiento y de identidad. Ahí hay una proyección de formas de pensar la humanidad también, ¿no? Política, si se quiere, o filosófica o psicológica, pero que más allá de si desde afuera de lo humano, que evidentemente no podemos, ¿no? Pero como hay diferentes formas de pensar lo humano y de asignar modalidades de lo humano. No sé. Claro, sí, totalmente. El desafío por ahí sería pensar algo que sea completamente no humano, sin ningún rasgo antropomórfico. Pero bueno, sí, como decía el compañero, también en estos libros que hay lenguaje también aparece esta cuestión de un pensamiento colectivo, los mosquitos o las bacterias. Bueno, muchas gracias.